¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta hoy día sábado, fin de semana, y estamos notando que el precio de Bitcoin sigue manteniéndose por encima de los $117,000 después de que el pasado jueves vimos un movimiento bastante explosivo, bastante fuerte, que llegó a alcanzar inclusive, a rozar los $119,000. En este punto gráfico de 4 horas hoy estamos viendo un rango como lo habíamos especificado en el último video, pero a partir de este punto viene lo interesante, viene lo que más nos importa y es lo que vamos a estar analizando en este video. Vamos a estar viendo también algunos datos más, pero antes de comenzar, como siempre, no olvides dejar tu me gusta en este para apoyar al canal, como también compartirlo o suscribirte si no te has suscrito. Pero bien, vamos comenzando primeramente viendo lo que es la capitalización y el volumen. Hoy vemos que esta capitalización se ha mantenido, ligeramente cerca de lo que había alcanzado en su máximo. En este momento vemos 2,33 trillones y lo que es el volumen sí que ha tenido una disminución bastante grande. Ustedes pueden notar cómo ha tenido una disminución del 60% en las últimas 24 horas. Si ustedes recuerdan, creo que fue el día jueves, en donde les estaba mostrando que este volumen inclusive había superado los 100,000 billones en solo 24 horas. Bueno, nuevamente ha retrocedido, ha caído, sin embargo sigue siendo alto este volumen, ya que recuerden que para interpretar un volumen bajo, este tiene que retroceder o disminuir cerca de los 35 billones o por debajo de los 30 billones, ya podríamos considerar un volumen decreciente o comenzando a ser bajo. En este caso no, en este caso al estar cerca de los 50 billones nos indica que el movimiento sigue manteniendo fuerza, no tanta como para continuar subiendo y subiendo, pero sí la suficiente como para poder mantenerse en este rango. Así que hoy día sábado, prácticamente al disminuir lo que es el volumen, la volatilidad del mercado, de las criptos en general, Bitcoin ha terminado por meterse en un rango. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas condiciones. En este caso, volviendo aquí al gráfico de 4 horas, en este último movimiento que se llegó a dar, lo que fue el día jueves, vimos cómo pasó desde los 111,000 e inclusive un poco más abajo, $109,000, hizo un primer movimiento alcista con bastante fuerza, generó un rango en esta zona y posterior a eso hizo este otro movimiento bastante fuerte, que fue pasando desde los $111,000 hasta los $116,000, $117,000. En este movimiento tan rápido que generó el precio de Bitcoin, nosotros sabemos que se llegan a generar imbalances porque no hay las suficientes transacciones, es decir, vienen las ballenas, se genera el FOMO suficiente y el precio sube sin ningún tipo de retrocesos y en cuestión de minutos alcanza movimientos de $2,000, $3,000. Este tipo de movimientos muchas veces terminan siendo rellenadas y justamente muchas veces esos movimientos llegan a caer justamente al punto 50 de la vela de volumen que generó en este punto. ¿A qué me refiero con esto? Porque algunos se enredarán y dirán ¿qué está hablando este? Bien, simplemente aquí ya se los muestro. Miren, observen esta vela que fue la más importante, la que les menciono, la que pasó de los $113,300 hasta los $115,000, $116,000, es la que tenemos que medir justamente donde generó su volumen. Podemos medirlo de la parte más alta a la parte más baja y fácilmente determinamos que la mitad de esta vela se encuentra cerca de los $114,700. Así que mucho ojo, este soporte, este no es un soporte como tal, es un punto importante que el precio de Bitcoin debería de estar yendo a buscar en una temporalidad diaria. Recordemos que en el gráfico diario el precio ya ha subido lo que estábamos esperando. En mi caso yo les llegué a comentar el día jueves de manera rápida que mi operación, la cual había abierto por debajo de los $102,000, ustedes se acuerdan que aquí yo les estaba comentando que yo había comprado esperando un movimiento alcista en lo que fue el movimiento. Y bien, ahora sí que ya ha llegado a mi target, que mi target era cerca de los $115,000, entre los 114,500 y 115,000. Bueno, yo ya he cerrado esa operación en spot en Bitcoin y a pesar de que el precio ha subido más, yo ya no me meto. Obviamente yo no agarro el movimiento de FOMO, yo me meto cuando todos tienen miedo y al menos es lo que les intento demostrar siempre en los videos. Ahora en este punto en el que todos ya están emocionados, en el que existe FOMO de más, pues es para salirse y tomar ganancias. Y regresando a lo que les acabo de explicar, este podría ser uno de los soportes importantes que Bitcoin iría a buscar pues prácticamente la siguiente semana. Ya saben que en el último video les estaba mencionando que en un gráfico de 1 hora, 4 horas debería de mantener un rango, que es lo que está haciendo, pero a partir de este punto lo que debería de suceder en un gráfico diario realmente sería un pequeño retroceso, una pequeña caída cerca de los $114,500 para continuar subiendo. Ese sería el patrón más orgánico que podría estar sucediendo en Bitcoin para que posteriormente no se le dificulte poder romper los 120, 125, $130,000. Mañana lo vamos a poder actualizar con mayor certeza dependiendo cómo se termine moviendo en las siguientes 12 horas el precio de Bitcoin, pero eso que les acabo de explicar del retroceso sería en el gráfico diario, es decir, para la siguiente semana. Para este día sábado, para mañana domingo, lo más probable es que mantenga este rango sobre la media de 10 periodos porque sigue manteniendo fuerza. Recordemos que sin importar la temporalidad, la media de 10 periodos nos
sirve para identificar si el movimiento lleva fuerza. Por eso es que esto se los venía explicando en el gráfico semanal, gráfico mensual, gráfico diario. Si sigue manteniéndose sobre la media de 10 periodos, amigos, esto va a seguir subiendo con mayor probabilidad. Y aquí lo tenemos, observen cómo se mantiene el precio sobre la media de 10 periodos. Aquí sigue estando sobre la media de 10 periodos y en todo caso debería de seguir haciendo esto lo que es el día de hoy sábado, y ya mañana domingo veremos si intenta ir a buscar la zona de liquidez o una de las zonas de soporte que hemos identificado, que principalmente podemos tomarlo como una zona de imbalance, pero también se está formando liquidez en esta parte. Miren, aquí tenemos el mapa de liquidez de Bitcoin desde Trading Different y como tal por arriba pues hay mucha liquidez. Yo creo que eso no es necesario ni siquiera verlo, porque sabemos que el precio irá a buscar los 125, inclusive cerca de los 130 mil dólares a corto plazo. Lo que nos interesa sería las partes de abajo para poder incorporarnos nuevamente, porque como les menciono, yo me salí de spot en gráfico diario porque ha llegado mi movimiento, mi trade al target, es decir, yo ya saqué ganancias de ese movimiento desde los 101.800 hasta los 115 mil dólares, aparte de que también lo veníamos operando en futuros, que nos llegamos a incorporar cerca de los 108 mil, 107 mil 500 dólares y fuimos a cerrar de igual manera hasta los 116 mil dólares, por lo cual yo aquí me estoy preparando para volver a intentar operarlo, ya sea en futuros o en un gráfico de 4 horas o en un gráfico diario si se da la oportunidad, y es lo que estamos aquí visualizando. Miren, aquí se ha generado bastante liquidez cerca de los 116 mil dólares, que podría ser uno de los movimientos rápidos que podría intentar, no sé, en las siguientes 12 horas aproximadamente. Si vemos que Bitcoin intenta hacer este tipo de movimientos, lo más probable es que vuelva a intentar a rebotar por la fuerza que mantiene, esperando que durante la siguiente semana llegue a perder la suficiente fuerza y llegue a buscar una de las zonas más bajas, pero esto tendría que ser poco a poco, no de un solo golpe en una sola vela hasta acá abajo, porque eso vendría siendo manipulación. De todas maneras, tomando en cuenta este escenario, el precio debería de volver a subir, haya o no manipulación. Ok, este escenario entonces en el que el movimiento sea rápido lo descartamos por ahora. Lo que realmente debería de suceder es un intento de caída, el precio se vuelve a recuperar por el FOMO que existe en el mercado y nuevamente llegando aquí cerca del precio actual por los 117.200 debería de continuar cayendo para ir a buscar estas zonas de liquidez cerca de los 114.200 a 114.800 dólares, donde están estos cuadritos azules, que es prácticamente donde se ha generado el imbalance que les comento en esta vela. Ven, en esta enorme vela que se generó muy rápido en este punto, ahí es donde debería de irlo a cubrir con un movimiento ya sea rápido por manipulación o despacio, pero esto debería de estar sucediendo, no sé, podría ser el día lunes, el día martes, el día miércoles inclusive, pero de la próxima semana, y nosotros le vamos a seguir dando seguimiento. También el día de mañana te voy a estar actualizando todo el escenario en temporalidades más altas, como lo es gráfico semanal y gráfico mensual, no solamente en Bitcoin sino también en otras criptos como es XRP, Solana, Ethereum, porque sé que hay muchos que les interesa qué va a suceder para los que vienen operando spot, y claramente en este canal lo vamos a tocar, porque nosotros, aparte de que somos traders de futuros que operamos diario el mercado de futuros, también somos inversionistas. Nosotros también tenemos capital invertido en criptomonedas y por ello es que vamos a tocar esos temas que son muy interesantes, ¿vale? Recuerden que es día sábado, el volumen disminuye y lo que tendría que estar pasando serían pequeños retrocesos, quizá máximo de 1% en Bitcoin, para volver a intentar a subir sin lograr romper. Recuerden que ha perdido fuerza y la fuerza la llegaría a tomar nuevamente cuando el precio vuelva a caer cerca de los 114.500 a 115 mil dólares. Y esto es en muchas criptos. Aquí rápidamente lo vemos en XRP, en Solana ya se están dando los retrocesos. Recuerden que entre lo más cerca de la media de 53 periodos que deberían de mantenerlo en sus estrategias, ese sería el soporte más importante en la mayoría de las criptos. Por eso siempre les recuerdo que la estrategia que aquí utilizamos es ideal, bastante simple, sin tantos rollos, sin tantos indicadores que al final de cuentas muchas veces ni sirven esos indicadores, cuando en la mayoría de ocasiones lo más simple es lo mejor. Aquí en el inicio del canal está el video que les explico cómo utilizar la estrategia que yo manejo, o pueden buscarlo así directamente en YouTube. Se llama Mi Estrategia de Trading con Medias Móviles y ADX modificado criptodivisa, y ahí les va a aparecer. Sin más que explicarles por el día de hoy, espero que se encuentren muy bien. Mañana vamos a estar actualizando todo esto. Hasta la próxima.